El Salmo 51 es una de las oraciones más profundas y conmovedoras de toda la Biblia. Es un salmo de arrepentimiento, una súplica sincera a Dios pidiendo misericordia, restauración y renovación del corazón. Este salmo es atribuido al rey David y tiene un trasfondo muy poderoso. Fue escrito después de que el profeta Natán lo confrontara por su pecado con Betsabé. David, quien había sido elegido y bendecido por Dios, había cometido un grave error. No solo había tomado a una mujer que no le pertenecía, sino que había mandado a la muerte a su esposo, Urías, para encubrir su pecado. Este acto, que parecía oculto a los ojos de los hombres, no pasó desapercibido ante Dios, quien envió a su profeta para hacerle ver su error. Imagínate por un momento la angustia y la culpa que David debió haber sentido al darse cuenta de la magnitud de su pecado. Este salmo nace de un corazón quebrantado, de un hombre que, a pesar de haber sido bendecido en gran manera, se había alejado de los caminos de Dios. Pero lo que hace que este salmo sea tan impactante no es solo la confesión de David, sino su profundo deseo de restauración. No se queda solo en el dolor por su pecado, sino que clama por la transformación de su ser, por un corazón nuevo, limpio y renovado. Este salmo nos recuerda que todos somos pecadores. No importa cuán justos o cercanos a Dios creamos estar, siempre hay momentos en los que fallamos, en los que tomamos malas decisiones, en los que nos dejamos llevar por la debilidad humana. Pero lo hermoso de este salmo es que nos muestra que el arrepentimiento sincero tiene el poder de restaurarnos, de limpiarnos y de devolvernos la alegría de la salvación. El Salmo 51 es una invitación para que cada uno de nosotros examine su propio corazón. ¿Hay algo que hemos hecho que nos aleja de Dios? ¿Hemos cometido errores que nos pesan en el alma? ¿Sentimos la necesidad de pedir perdón, pero no sabemos cómo hacerlo? Este salmo nos da las palabras que quizás no encontramos en nuestra propia boca. Nos enseña que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. No importa cuán grande sea nuestro pecado, su misericordia es aún mayor. A lo largo de este video, vamos a profundizar versículo por versículo en este salmo tan poderoso. Vamos a desglosarlo y ver cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Porque este no es solo un salmo para leer, sino para vivirlo, para orarlo con todo nuestro ser y para encontrar en él esperanza de una nueva oportunidad en Dios. Así que abre tu corazón, escucha cada palabra con atención y deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Que este salmo sea más que una reflexión, que sea un momento de encuentro con Dios, de reconciliación y de renovación. Porque el amor y la misericordia de Dios no tienen límites, y Él está esperando a cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Sección 1. El clamor por la misericordia de Dios. El Salmo 51 comienza con una súplica desesperada, un grito del alma que reconoce su propia miseria y, al mismo tiempo, la grandeza de la misericordia de Dios. En los primeros versículos, David clama diciendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y limpiame de mi pecado». Salmo 51, 1-2. Aquí vemos a un hombre que ha sido quebrantado por la realidad de su pecado. No está justificándose, no está buscando excusas ni culpando a otros. Se presenta ante Dios tal como es, un pecador necesitado de perdón. Y lo más impresionante es que no solo pide perdón, sino que lo hace basándose en el carácter de Dios, en su misericordia, en su compasión inagotable. David sabe que el pecado mancha, que deja una huella imborrable en la conciencia y en el corazón. Por eso, usa palabras tan profundas como borra, lávame, limpiame. No está pidiendo solo un perdón superficial, sino una limpieza total, una transformación desde lo más profundo de su ser. El poder del arrepentimiento sincero. Este pasaje nos enseña una gran verdad. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. Muchas veces, cuando caemos en pecado,
El enemigo nos susurra al oído que no hay vuelta atrás, que ya hemos ido demasiado lejos, que Dios no nos mirará con amor otra vez. Pero este salmo nos muestra lo contrario. David había cometido un pecado gravísimo, pero en lugar de huir de Dios, corrió hacia Él. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Cuando fallamos, cuando nos sentimos sucios y manchados por el pecado, la solución no es alejarnos de Dios, sino clamar a Él. Pedirle que, en su amor y misericordia, nos limpie, nos restaure, nos haga nuevos. Piensa en cómo te sientes cuando has hecho algo malo. La culpa pesa, el corazón se siente inquieto, y muchas veces tratamos de ignorarlo o de distraernos con otras cosas. Pero lo único que puede traer verdadera paz es el perdón de Dios. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Cuando David dice conforme a la multitud de tus piedades, está reconociendo que la misericordia de Dios no tiene límites. No hay un número finito de veces en que Dios pueda perdonar. Su amor es infinito, su gracia es inagotable. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables ejemplos de la misericordia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio una promesa de redención. Cuando el pueblo de Israel se rebeló una y otra vez, Dios los restauró. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús lo restauró y lo convirtió en un líder de su iglesia. Estos ejemplos nos muestran que Dios no se cansa de perdonar. Él está siempre dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Aplicación a nuestra vida. Ahora, traslademos esto a nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que tus errores son demasiado grandes para recibir el perdón de Dios? ¿Has sentido vergüenza de acercarte a Él porque crees que ya has fallado demasiado? Este salmo nos enseña que no importa lo que hayamos hecho, si venimos a Dios con un corazón sincero, Él nos lavará completamente. No importa cuántas veces hayamos caído, su amor siempre será más fuerte. Así que si en este momento hay algo que pesa en tu corazón, algo que has hecho y que no te deja estar en paz, hoy es el momento de presentarlo delante de Dios. Como David, pídele que te lave, que te limpie, que borre tu pecado y te haga una persona nueva. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él está esperando que vengas a Él para derramar su gracia sobre ti. Porque su amor es más grande que cualquier error que hayas cometido. Sección 2. El reconocimiento profundo del pecado. El Salmo 51 no solo es un clamor de perdón, sino que también nos muestra una de las confesiones más sinceras y profundas en toda la Biblia. En esta parte, David no solo reconoce que ha pecado, sino que entiende la magnitud de su error y lo expresa con palabras llenas de dolor y arrepentimiento. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 3-4. Aquí, David no minimiza su pecado ni intenta justificarlo. Él lo llama por su nombre, rebelión. Se da cuenta de que lo que ha hecho no es simplemente un error o un descuido, sino una transgresión voluntaria contra Dios. Este es un punto clave en el proceso del verdadero arrepentimiento. No basta con sentir remordimiento o tristeza por las consecuencias de nuestros actos. Un arrepentimiento genuino implica reconocer el pecado tal como es, una ofensa contra Dios. Mi pecado está siempre delante de mí. David expresa aquí un sentimiento que muchos hemos experimentado. Cuando cometemos un pecado y nuestra conciencia nos acusa, sentimos que esa falta nos persigue. No importa cuánto intentemos distraernos, en el fondo de nuestro corazón sabemos que hemos fallado. Es un recordatorio constante que nos inquieta y nos roba la paz. Este sentimiento de culpa puede ser muy difícil de soportar, pero también es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nos está llamando al arrepentimiento, nos está empujando a buscar el perdón de Dios. Piénsalo por un momento.
¿Alguna vez has cometido un error que no podías olvidar? ¿Has sentido esa sensación de incomodidad en el alma, como si algo dentro de ti te dijera que no estás bien? Eso es exactamente lo que David describe aquí. Sin embargo, la culpa no es el destino final. Dios no nos deja en ese estado de angustia. Si nos sentimos así, es porque Él quiere que demos el siguiente paso: confesar nuestro pecado y recibir su perdón. Contra ti solo he pecado. Esta declaración de David puede parecer extraña. Después de todo, su pecado no solo afectó a Dios, sino también a muchas personas. Traicionó a Urías, abusó de su autoridad como rey y causó sufrimiento a Betsabé. Sin embargo, David reconoce que, en última instancia, todo pecado es una ofensa contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el estándar supremo de la justicia y la santidad. Cada vez que pecamos, estamos yendo en contra de su voluntad perfecta. No importa a quien hayamos lastimado en el proceso, nuestro pecado siempre es, en primer lugar, una rebelión contra Dios. Este es un punto crucial para entender la gravedad del pecado. Muchas veces tratamos de justificar nuestras acciones diciendo cosas como: no fue tan grave, otras personas hacen cosas peores. No dañé a nadie directamente. Dios me entenderá, fue solo un momento de debilidad. Pero la realidad es que cada pecado, por más pequeño que parezca, es un acto de desobediencia contra nuestro Creador. Y hasta que no reconozcamos esto, no podremos experimentar un verdadero arrepentimiento. Justo eres tú en tu juicio. Otra parte importante de este pasaje es que David reconoce la justicia de Dios. No está negociando con él ni pidiéndole que haga la vista gorda ante su pecado. Todo lo contrario. David acepta que Dios tiene derecho a juzgarlo y que cualquier castigo que reciba será justo. Esto es algo que nos cuesta aceptar. Muchas veces, cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores, nos sentimos tentados a culpar a Dios. Pensamos que Él está siendo demasiado duro con nosotros o que no nos está tratando con suficiente amor. Pero David nos muestra el camino correcto: reconocer que Dios es justo en todo lo que hace. No importa lo que enfrentemos, su juicio siempre será recto y su disciplina siempre tendrá un propósito. Aplicación a nuestra vida. Aquí es donde podemos detenernos y examinar nuestra propia actitud ante el pecado. ¿Somos como David, que reconoce su maldad y la presenta delante de Dios sin excusas? ¿O tratamos de minimizar nuestros errores y justificarnos? Es fácil señalar el pecado en los demás, pero Dios quiere que seamos honestos con nosotros mismos. Él no busca una confesión superficial, sino un arrepentimiento genuino, que nos lleve a una transformación real. Si en este momento hay algo en tu vida que sabes que está mal, no lo ignores. No permitas que la culpa te aleje de Dios. En lugar de eso, sigue el ejemplo de David. Preséntate ante Dios con un corazón sincero y reconoce tu necesidad de su perdón. Dios no rechaza a los que vienen a Él con un espíritu contrito. Él está listo para limpiarnos, restaurarnos y darnos una nueva oportunidad. Lo único que espera es que demos ese paso de humildad y confesión. Sección 3. La necesidad de una transformación interna. Hasta este punto, hemos visto cómo David reconoce su pecado y acepta la justicia de Dios. Pero aquí viene una parte clave en su oración. Él no solo quiere ser perdonado, sino que también desea ser transformado desde dentro. Su clamor no es solo por la limpieza del pecado, sino por una renovación completa de su corazón y su espíritu. Veamos lo que dice en esta parte del Salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10-12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí encontramos una palabra clave: crea.
Esta es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1 cuando dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Es decir, David no está pidiendo una simple reparación o una pequeña mejora en su corazón. Él está pidiendo algo nuevo, algo que solo Dios puede hacer. Este detalle es fundamental. David entiende que su corazón está completamente contaminado por el pecado. No se trata solo de corregir un mal comportamiento, sino de recibir una transformación total desde adentro. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por lo que hicimos, sino desear un cambio profundo en nuestra vida. Muchas veces queremos el perdón de Dios, pero no estamos dispuestos a cambiar. Queremos sentirnos mejor, pero sin renunciar a las actitudes y hábitos que nos llevan al pecado. Pero David nos muestra el camino correcto: pedirle a Dios que haga en nosotros algo nuevo, algo que no podemos lograr por nuestra propia cuenta. Renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra recto en este contexto significa firme, estable, inquebrantable. David no solo quiere ser limpiado en el momento, sino que quiere tener un espíritu que permanezca firme en el camino de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido arrepentimiento y hemos prometido cambiar, solo para volver a caer en los mismos errores? Nos falta la fuerza para mantenernos firmes, y por eso necesitamos que Dios renueve nuestro espíritu. Aquí encontramos una lección importante: no podemos depender solo de nuestra fuerza de voluntad para cambiar. Si queremos una transformación real, necesitamos que Dios haga una obra en nuestro interior. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta súplica de David muestra su mayor temor: ser apartado de la presencia de Dios. Él ha experimentado lo que es caminar con Dios, sentir su guía y su amor, y ahora teme perderlo todo debido a su pecado. Este versículo nos recuerda la historia de Saúl, el rey anterior a David. La Biblia dice que cuando Saúl desobedeció a Dios, el Espíritu del Señor se apartó de él y nunca volvió. David, que había visto esto con sus propios ojos, sabía que no podía permitirse perder la presencia de Dios en su vida. ¿Te imaginas vivir sin la presencia de Dios? Sin su dirección, sin su paz, sin su amor guiando tu camino. Esta es la peor consecuencia del pecado: nos separa de Dios. Y David lo entiende tan profundamente que su mayor clamor no es solo ser perdonado, sino asegurarse de que Dios no se aleje de él. Esto nos invita a reflexionar. ¿Valoramos realmente la presencia de Dios en nuestra vida? ¿O solo acudimos a Él cuando estamos en problemas? ¿Nuestra mayor preocupación es vivir en comunión con Dios, o estamos más enfocados en nuestras bendiciones materiales? El verdadero arrepentimiento nos lleva a desear estar cerca de Dios más que cualquier otra cosa. Vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado nos roba muchas cosas, pero una de las más importantes es el gozo. Cuando caminamos lejos de Dios, la alegría genuina desaparece. Podemos buscar satisfacción en placeres temporales, pero en el fondo, hay un vacío que nada puede llenar. David lo sabe bien. Por eso no solo pide ser perdonado, sino que también anhela recuperar la alegría que tenía cuando estaba en comunión con Dios. Esto nos muestra que el gozo verdadero no viene de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Puedes tener éxito, dinero, fama, relaciones, pero si no estás en paz con Dios, siempre sentirás que algo falta. En cambio, cuando experimentamos su perdón y su amor, encontramos una felicidad que nada ni nadie puede quitarnos. Si sientes que has perdido ese gozo, si sientes que tu vida cristiana se ha vuelto rutinaria y sin pasión, esta oración de David es para ti. Pídele a Dios que restaure en ti la alegría de su salvación, que te devuelva el entusiasmo de caminar con Él cada día. Y espíritu noble me sustente. Aquí, David está pidiendo algo más que fuerza para obedecer. Él quiere un espíritu noble, un corazón generoso, una actitud que refleje el carácter de Dios. Esto nos enseña que el arrepentimiento no solo es alejarse del pecado,
sino también adoptar una nueva forma de vivir. No basta con evitar el mal, debemos buscar hacer el bien. Cuando Dios transforma nuestro corazón, también cambia la forma en que tratamos a los demás. Dejamos de ser egoístas y empezamos a vivir con un espíritu noble, que ama, perdona y busca el bienestar de los demás. Aplicación a nuestra vida. Este pasaje del Salmo 51 nos desafía a preguntarnos: ¿estamos buscando solo el perdón de Dios, o también anhelamos una transformación interna? ¿Dependemos de nuestra fuerza de voluntad para cambiar, o le pedimos a Dios que haga algo nuevo en nuestro corazón? ¿Valoramos la presencia de Dios por encima de todo, o solo acudimos a Él cuando tenemos problemas? ¿Hemos perdido el gozo de nuestra relación con Dios? Si alguna de estas preguntas te hace reflexionar, entonces esta oración de David es para ti. Hoy es el momento de pedirle a Dios que haga una obra profunda en tu vida, que te limpie, que renueve tu espíritu y que te devuelva el gozo de su salvación. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán lejos hayas caído, su gracia es más grande que tu pecado. Él está listo para restaurarte y hacer algo nuevo en ti. Solo tienes que pedírselo con un corazón sincero. Sección 4. El compromiso de transformar la vida. Hasta este punto, hemos visto a David confesar su pecado, reconocer la necesidad de una transformación interna y pedirle a Dios que renueve su corazón. Sin embargo, hay un paso más en su proceso de restauración: el compromiso de cambiar su vida y ayudar a otros a encontrar el mismo camino de perdón y redención. No basta con ser perdonados. Dios nos llama a vivir una vida diferente, a caminar en obediencia y a compartir con los demás la gracia que hemos recibido. David entiende esto, y por eso en esta parte del Salmo hace una promesa de cambio y servicio. Veamos lo que dice en el Salmo 51, 13-17. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 13-17. 1. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Aquí vemos el deseo de David de ayudar a otros después de haber experimentado la misericordia de Dios. Él no solo quiere ser perdonado, sino que quiere utilizar su testimonio para guiar a otros en el camino del arrepentimiento. Este es un punto clave en nuestra vida espiritual. Muchas veces, cuando pecamos y somos restaurados, podemos caer en la trampa de guardar nuestra experiencia para nosotros mismos, ya sea por vergüenza o miedo al juicio de los demás. Sin embargo, Dios quiere que usemos nuestro testimonio para edificar a otros. David, como rey de Israel, tenía una gran responsabilidad. Sus acciones habían causado daño no solo a su familia, sino a toda la nación. Ahora, después de ser perdonado, él quiere convertirse en un instrumento de enseñanza y guía para que otros no cometan los mismos errores. Esto nos enseña que cada prueba, cada caída y cada restauración en nuestra vida puede ser usada por Dios para ayudar a otros. Si hemos experimentado su misericordia, no debemos callarnos. Hay personas que están luchando con el mismo pecado, con las mismas dudas, con la misma culpa. Nuestro testimonio puede ser la luz que los guíe de regreso a Dios. Jesús nos dejó este mismo mandato cuando dijo en Mateo 28:19: Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No se trata solo de vivir nuestra fe en privado, sino de compartirla, de enseñar a otros los caminos de Dios y de ayudar a que más personas encuentren la salvación. 2. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación,
cantará mi lengua tu justicia. En esta frase, David está pidiendo ser liberado de la culpa del asesinato de Urías. Su pecado no solo incluyó el adulterio con Betsabé, sino que también llevó a la muerte de un hombre inocente. Este versículo nos muestra que el pecado tiene consecuencias graves y que no podemos simplemente ignorarlas. David entiende que necesita la liberación de Dios, no solo para ser perdonado, sino para ser limpiado completamente de la culpa y las consecuencias de sus acciones. Aquí hay una lección importante. Cuando pecamos, muchas veces nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos. Podemos recibir el perdón de Dios, pero aún así debemos lidiar con los resultados de nuestras decisiones. Sin embargo, Dios nos da la fuerza para afrontarlas y nos ayuda a superarlas. Después de pedir esta liberación, David expresa su deseo de cantar la justicia de Dios. Esto nos muestra otro aspecto clave del arrepentimiento. Cuando experimentamos la gracia de Dios, nuestro corazón se llena de gratitud y alabanza. La adoración no es solo cantar canciones en la iglesia. Es una respuesta genuina al amor y la misericordia de Dios. Cuando somos restaurados, nuestra respuesta natural debe ser alabarlo con todo nuestro ser. 3. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Este versículo nos muestra que David reconoce que su capacidad de alabar a Dios viene directamente de él. No se trata de un esfuerzo humano, sino de una respuesta sobrenatural a la obra de Dios en su vida. A veces, cuando caemos en pecado, sentimos que no podemos alabar a Dios. La culpa nos cierra la boca, el enemigo nos llena de vergüenza y pensamos que no somos dignos de adorar. Pero aquí vemos que la alabanza es una respuesta al perdón de Dios. Cuando Él nos restaura, nos da una nueva voz para proclamar su gloria. Si alguna vez has sentido que no puedes orar, que no puedes cantar, que no puedes acercarte a Dios por la culpa de tu pasado, recuerda estas palabras: Señor, abre mis labios. Solo Dios puede restaurar tu capacidad de alabarlo con libertad. 4. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Aquí David hace una declaración muy poderosa. Dios no se agrada solo de rituales religiosos. En la época de David, los sacrificios de animales eran parte fundamental del sistema de adoración. Pero él entiende que Dios busca algo más profundo. Esto es un mensaje muy importante para nosotros hoy. Muchas veces pensamos que podemos compensar nuestros pecados con buenas obras, con asistencia a la iglesia, con diezmos o con actos de caridad. Pero lo que Dios realmente quiere es un cambio genuino en nuestro corazón. Isaías 1, 11-13 nos dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no quiere religiosidad vacía. Él quiere corazones transformados. 5. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el punto central del Salmo 51. Dios no rechaza a un corazón verdaderamente arrepentido. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su gracia, Él siempre nos recibe con amor. No importa cuán lejos hayamos caído, su misericordia siempre está disponible para aquellos que se rinden sinceramente ante Él. Este versículo nos invita a dejar el orgullo, a reconocer nuestras fallas y a confiar en que Dios nunca rechaza a quien se acerca con un corazón sincero. Aplicación a nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a usar nuestro testimonio para ayudar a otros? ¿Nos sentimos atrapados por la culpa de nuestro pasado? ¿Estamos tratando de compensar nuestros pecados con rituales vacíos en lugar de un arrepentimiento genuino? ¿Tenemos un corazón quebrantado y humilde ante Dios?
Este pasaje nos invita a dar el siguiente paso en nuestro proceso de restauración. Después de recibir el perdón, debemos comprometernos a vivir de una manera diferente, a compartir nuestra experiencia con otros y a rendirnos completamente a Dios. Dios no quiere solo palabras bonitas ni religiosidad superficial. Él quiere corazones transformados. ¿Estás dispuesto a rendirte completamente a Él? Sección 5. La restauración de una vida y una comunidad. El Salmo 51 no solo trata sobre el perdón individual de David, sino sobre algo aún más profundo, la restauración total de su vida y de toda la comunidad que fue afectada por su pecado. David entiende que sus errores no solo lo dañaron a él, sino que tuvieron consecuencias sobre la nación que lideraba. Este es un punto fundamental en nuestra relación con Dios. A veces pensamos que el pecado es algo solo personal, pero la realidad es que nuestras acciones afectan a los que nos rodean, nuestras familias, nuestras amistades, nuestra iglesia, nuestra comunidad. El pecado no es solo un asunto entre nosotros y Dios, sino que tiene un impacto más amplio. Ahora, David pide a Dios que no solo lo limpie a él, sino que restaure a todo el pueblo. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento no solo busca la sanidad personal, sino también la restauración de todo lo que ha sido afectado por el pecado. Veamos lo que dice en Salmo 51, 18-19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo 51, 18-19. 1. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. David no solo se preocupa por sí mismo, sino que intercede por la ciudad santa. Sabe que su pecado ha traído consecuencias no solo en su vida personal, sino en el bienestar de todo el pueblo. Ahora, pide a Dios que haga bien a Jerusalén y que edifique los muros de la ciudad. Aquí hay una lección clave: el pecado destruye, pero Dios restaura. Cuando pecamos, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que también debilitamos nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Cuando caemos en el pecado, generamos desconfianza, herimos a los que nos rodean y debilitamos los lazos que Dios diseñó para que fueran fuertes. Pero así como el pecado destruye, Dios edifica. David entiende que el proceso de restauración no es solo personal, sino también colectivo. La nación de Israel necesitaba la bendición de Dios para ser fuerte de nuevo, y David, como su rey, necesitaba ser restaurado para poder guiar al pueblo correctamente. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Cuando buscamos la restauración en Dios, no solo debemos pedirla para nosotros, sino también para los que hemos afectado con nuestros errores. Si hemos herido a alguien con nuestras acciones, debemos pedir a Dios que no solo nos restaure a nosotros, sino que también sane a esa persona. Si nuestras decisiones han causado problemas en nuestra familia o en nuestra iglesia, debemos orar para que Dios restaure el ambiente y traiga paz. La restauración no es solo individual, es comunitaria. 2. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Aquí vemos un cambio en la mentalidad de David. Antes, en los versículos anteriores, dijo que Dios no quería sacrificios vacíos. Ahora, dice que Dios aceptará los sacrificios de justicia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud del corazón. Cuando el corazón está endurecido, los sacrificios son solo rituales vacíos. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino y una vida transformada, los sacrificios de justicia son agradables a Dios. Esto nos enseña que no basta con hacer cosas religiosas solo por hacerlas. Dios no quiere nuestra asistencia a la iglesia si nuestro corazón sigue alejado de Él. Dios no quiere nuestras donaciones si las damos con orgullo y sin amor. Dios no quiere nuestras palabras bonitas si no reflejan un cambio real en nuestra vida. Dios quiere obediencia genuina, amor sincero y adoración de corazón. Por eso,
Después de haber sido restaurado, David dice que ahora sí Dios aceptará los sacrificios. Porque ya no serán una rutina vacía, sino una expresión de gratitud y obediencia verdadera. En nuestra vida, esto significa que nuestras acciones para Dios deben salir de un corazón sincero. No se trata de aparentar espiritualidad, sino de vivir una vida que refleje la transformación que Dios ha hecho en nosotros. 3. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En el Antiguo Testamento, los becerros eran una de las ofrendas más importantes que se ofrecían a Dios. Pero aquí, David usa esta imagen para hablar de algo más profundo, la restauración del pueblo entero en su adoración a Dios. Cuando un líder cae en pecado, su pecado afecta a toda la comunidad. En este caso, David era el rey de Israel. Su pecado trajo consecuencias sobre toda la nación. Pero ahora, con su restauración, el pueblo también sería restaurado en su relación con Dios. Esto nos enseña que nuestra vida espiritual no solo nos afecta a nosotros, sino a los que nos rodean. Cuando vivimos en santidad, influimos positivamente en los demás. Cuando nos alejamos de Dios, también arrastramos a otros con nosotros. David, al ser restaurado, no solo estaba cambiando su vida, sino que estaba abriendo el camino para que toda la nación pudiera volver a ofrecer sacrificios agradables a Dios. Aplicación a nuestra vida. ¿Hemos considerado cómo nuestras acciones afectan a los demás? A veces pensamos que nuestras decisiones solo nos afectan a nosotros, pero la realidad es que cada acción tiene un impacto en nuestra familia, amigos e iglesia. ¿Estamos dispuestos a pedir a Dios que no solo nos restaure a nosotros, sino también a los que hemos afectado? David no solo pidió perdón por su pecado, sino que también intercedió por la restauración de su pueblo. Nosotros también debemos pedir a Dios que sane las heridas que hemos causado a otros. ¿Nuestra adoración a Dios es genuina o solo un ritual vacío? David entendió que lo que Dios quiere no es sacrificios externos, sino un corazón realmente transformado. Hoy, Dios quiere que nuestra adoración sea real, sincera y basada en una relación auténtica con Él. Este pasaje nos desafía a ver más allá de nosotros mismos. No se trata solo de nuestra relación personal con Dios, sino de cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo podemos contribuir a la restauración de nuestra comunidad. Dios quiere restaurarnos por completo, no solo a nosotros, sino también a todo lo que ha sido afectado por nuestras acciones. ¿Estamos dispuestos a dejar que Él haga esa obra en nosotros? Sección 6. El impacto del perdón y la misericordia de Dios. El Salmo 51 no solo nos habla de la profundidad del pecado y del arrepentimiento sincero, sino también del increíble poder del perdón de Dios. En esta última parte del Salmo, vemos cómo David, al experimentar el perdón divino, comprende la transformación que ocurre en su vida y cómo esta gracia inmerecida lo lleva a una nueva relación con Dios y con los demás. Este es un mensaje fundamental para cada uno de nosotros. No importa cuán profundo hayamos caído, cuán grande haya sido nuestro error o cuán lejos nos hayamos alejado de Dios. Su misericordia es más grande que nuestro pecado. Veamos los versículos en los que David expresa el resultado de haber recibido el perdón de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Salmo 51, 13-14. En esta parte del Salmo, vemos cómo el perdón transforma a David en un testigo del amor y la justicia de Dios. 1. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. David comprende que su restauración no solo es para su propio beneficio. Ahora que ha experimentado el poder del perdón de Dios, siente una profunda responsabilidad de compartir este mensaje con otros. Esto nos enseña algo crucial. Cuando Dios nos restaura, no es solo para que nos quedemos con esa bendición, sino para que ayudemos a otros en su caminar espiritual. Todos nosotros, en algún momento, hemos cometido errores y hemos necesitado la misericordia de Dios.
Y cuando experimentamos su gracia, nuestro corazón debe llenarse de gratitud y deseo de compartir esa esperanza con otros. David dice que enseñará a los transgresores los caminos de Dios. En otras palabras, él usará su testimonio para guiar a otros de regreso a Dios. Aquí hay una gran lección para nosotros. Nuestro pasado, en lugar de ser una cadena que nos detiene, puede convertirse en un testimonio poderoso para ayudar a otros. Tal vez en el pasado nos equivocamos. Tal vez tomamos malas decisiones. Pero si Dios nos ha perdonado y transformado, podemos usar esa experiencia para advertir a otros, para mostrarles que Dios es misericordioso y que siempre hay esperanza en Él. ¿Hemos compartido con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Si Dios nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha perdonado, tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir ese mensaje con quienes aún están atrapados en la desesperación y el pecado. 2. Y los pecadores se convertirán a ti. David reconoce que su testimonio puede ser un instrumento para la conversión de otros. No es solo su enseñanza la que hará la diferencia, sino el poder de Dios obrando a través de su vida transformada. Esto es algo hermoso. Muchas veces, pensamos que debemos ser predicadores, teólogos o personas con gran conocimiento bíblico para impactar a otros. Pero en realidad, el testimonio de una vida cambiada por Dios es más poderoso que cualquier discurso. Cuando otros ven el cambio en nosotros, cuando ven cómo Dios nos ha sacado del pecado y nos ha dado una nueva oportunidad, eso es lo que toca sus corazones y los lleva a preguntarse, si Dios hizo esto en su vida, ¿podría hacerlo también en la mía? Nuestra historia de restauración puede ser la clave para que alguien más encuentre el camino hacia Dios. ¿Cómo estamos usando nuestro testimonio para guiar a otros hacia Dios? 3. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Aquí David está reconociendo la gravedad de su pecado. Aunque no mató a Urías con sus propias manos, fue responsable de su muerte al enviarlo a la batalla con la intención de que muriera. Ahora, David clama a Dios para que lo libre de esa culpa. Este versículo nos muestra algo importante. El perdón de Dios no es superficial, sino que llega hasta lo más profundo de nuestra conciencia y de nuestro corazón. A veces, aunque sabemos que Dios nos ha perdonado, seguimos cargando con la culpa. Sentimos el peso de nuestros errores pasados y nos cuesta avanzar. Pero aquí vemos que David no solo busca el perdón, sino también la libertad de esa culpa. Dios no solo nos perdona, sino que también nos libera de la carga del pecado. No quiere que vivamos atados al pasado, sino que avancemos con confianza en su gracia. ¿Estamos viviendo en la libertad del perdón de Dios, o seguimos atados a la culpa del pasado? 4. Y cantará mi lengua tu justicia. Aquí vemos el resultado final de la restauración de David, la alabanza. Cuando experimentamos el perdón y la misericordia de Dios, nuestra respuesta natural debe ser la gratitud y la adoración. David no solo fue restaurado para sí mismo, sino para glorificar a Dios y proclamar su justicia. Esto nos enseña que cuando Dios nos levanta, no es para que nos quedemos callados. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo de su gracia y amor. ¿Estamos alabando a Dios con nuestra vida? ¿Estamos usando nuestro testimonio para glorificar su nombre? Aplicación a nuestra vida. El Salmo 51 nos deja una enseñanza poderosa sobre el impacto del perdón de Dios. El perdón nos transforma. Cuando recibimos el perdón de Dios, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Nuestra vida cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestras acciones cambian. El perdón nos convierte en testigos. No podemos guardar para nosotros la misericordia de Dios. Debemos compartir con otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. El perdón nos libera de la culpa. Dios no solo nos perdona, sino que nos quita el peso del pasado para que podamos vivir en libertad. El perdón nos lleva a la alabanza. Una vida restaurada es una vida que glorifica a Dios en todo momento. Este salmo nos recuerda que no importa cuán grande haya sido nuestro error,
el amor y la misericordia de Dios son más grandes. Él está dispuesto a restaurarnos, a darnos una nueva oportunidad y a usarnos para su gloria. ¿Estamos listos para vivir en la plenitud del perdón de Dios y compartir esa esperanza con otros? Sección 7. La transformación del corazón y la obra del Espíritu Santo. A medida que avanzamos en el Salmo 51, vemos cómo David no solo busca el perdón de Dios, sino que anhela una transformación profunda en su vida. No quiere simplemente una limpieza superficial de su pecado, desea una renovación total de su ser. Esta es una lección crucial para nosotros. El verdadero arrepentimiento no solo nos lleva a pedir perdón, sino a anhelar un cambio real y duradero. David no quiere volver a caer en el mismo error. Sabe que su corazón humano es débil y que sin la ayuda de Dios, podría tropezar de nuevo. Por eso, en esta parte del Salmo, clama por una transformación interior, una obra profunda que solo Dios puede hacer. Veamos los versículos clave en esta sección. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10-12. Aquí encontramos una de las oraciones más poderosas de toda la Biblia. En estos versículos, David nos enseña tres aspectos fundamentales de la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. 1. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David reconoce que su corazón ha sido manchado por el pecado. No solo necesita el perdón de Dios, sino que necesita un corazón nuevo. La palabra crea en hebreo es bara, la misma palabra usada en Génesis 1:1 cuando Dios creó el mundo de la nada. Esto nos enseña algo profundo. David no solo quiere que su corazón sea reparado, sino que sea creado de nuevo, completamente transformado. Este es un punto crucial. Muchas veces, cuando caemos en pecado, queremos simplemente mejorar o arreglar ciertas áreas de nuestra vida. Pero David nos muestra que lo que realmente necesitamos es una obra nueva de Dios en nuestro interior. Un corazón limpio no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. No es cuestión de fuerza de voluntad o de hacer más esfuerzos religiosos. Es una obra sobrenatural que solo Dios puede hacer en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando pedimos a Dios que nos dé un corazón limpio, estamos diciendo: Señor, cambia mi manera de pensar. Señor, cambia mis deseos. Señor, cambia mis intenciones y mis motivaciones. Señor, hazme nuevo desde adentro. ¿Hemos pedido a Dios que transforme nuestro corazón o solo buscamos corregir algunas conductas externas? 2. Renueva un espíritu recto dentro de mí. David no solo quiere un corazón limpio, sino también un espíritu recto. ¿Qué significa esto? Significa que desea un carácter firme, inquebrantable, que no vuelva a desviarse fácilmente. Muchas veces, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero si no hay un cambio profundo en nuestra forma de ser, podemos volver a caer en los mismos errores. David entiende esto y por eso pide que Dios renueve su espíritu. Quiere un corazón fuerte, decidido a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos prometido cambiar, pero volvemos a lo mismo? Esto sucede porque intentamos cambiar en nuestras propias fuerzas, sin pedir a Dios que nos renueve desde adentro. Un espíritu recto es aquel que se mantiene firme en la fe, aun en medio de la tentación. Busca agradar a Dios antes que a los hombres. No se deja llevar por emociones pasajeras, sino que se mantiene enfocado en la verdad de Dios. ¿Hemos pedido a Dios que fortalezca nuestro espíritu para no volver a caer en los mismos errores? 3. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este es uno de los clamores más desgarradores de David. Después de haber pecado gravemente, su mayor temor no es perder su reino o su reputación, sino perder la presencia de Dios en su vida.
David entiende que lo peor que le podría suceder es vivir sin la comunión con Dios. Este es un mensaje muy importante para nosotros. A veces, cuando pecamos, lo que más nos preocupa son las consecuencias externas. ¿Qué dirá la gente? ¿Cómo afectará esto mi vida? ¿Cómo recuperaré mi reputación? Pero David nos enseña que lo más grave del pecado es que nos separa de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido la distancia entre nosotros y Dios por causa del pecado? El pecado endurece nuestro corazón, nos hace perder la sensibilidad espiritual y nos aleja de la presencia de Dios. Por eso, David clama, «No me eches de delante de ti». Quiere asegurarse de que Dios no lo abandone, de que su relación con Él sea restaurada por completo. ¿Valoramos la presencia de Dios en nuestra vida tanto como David? 4. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David reconoce que su pecado no solo lo ha manchado, sino que también le ha robado el gozo. Esto es algo que muchos experimentamos cuando nos alejamos de Dios. Perdemos la paz, la alegría, y nos sentimos vacíos. Pero aquí David nos muestra que Dios no solo restaura, sino que también devuelve el gozo perdido. Cuando vivimos en obediencia a Dios, experimentamos una alegría que el mundo no puede ofrecer. ¿Nos sentimos secos espiritualmente? ¿Hemos perdido el gozo de nuestra salvación? Si es así, esta es la oración que debemos hacer. Señor, restaurame. Dame un corazón nuevo. Llena mi vida de tu gozo otra vez. Aplicación a nuestra vida. El Salmo 51 nos muestra que el arrepentimiento verdadero no solo busca perdón, sino transformación. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pidamos a Dios que no solo nos perdone, sino que nos transforme por completo. Dejemos que el Espíritu Santo haga una obra profunda en nuestro corazón. Vivamos cada día en la presencia de Dios, sin alejarnos de Él. Busquemos el gozo de la salvación y no dejemos que el pecado nos robe nuestra paz. Dios no solo nos limpia del pecado, sino que nos hace nuevos. ¿Estamos listos para permitir que Él transforme completamente nuestra vida? Sección 8. El compromiso de un corazón transformado y el impacto en los demás. Hasta ahora, hemos visto cómo el Salmo 51 nos guía a través del proceso del arrepentimiento genuino, la confesión sincera, la purificación del pecado y la renovación espiritual. Pero David no se detiene ahí. El verdadero arrepentimiento no solo busca el perdón personal, sino que también nos lleva a una vida comprometida con Dios y con los demás. En esta última parte del Salmo 51, David expresa un deseo profundo de que su restauración no sea solo para su beneficio, sino para impactar la vida de otros y para exaltar el nombre de Dios. Veamos los versículos clave en esta sección. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 13-17. Aquí encontramos tres compromisos fundamentales que David asume después de su restauración. 1. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. El compromiso de guiar a otros. David no quiere que su experiencia de restauración quede solo en su vida. Él entiende que su testimonio puede ser una herramienta poderosa para guiar a otros en el camino de Dios. Este es un principio clave para nosotros. Cuando Dios nos restaura, no es solo para que nos sintamos mejor, sino para que podamos ayudar a otros. David desea compartir con los pecadores la gracia y la misericordia que él mismo ha recibido. Quiere enseñar a otros sobre la fidelidad de Dios, sobre su amor inagotable y su poder para transformar vidas. Este es un desafío para cada uno de nosotros.
¿Cómo estamos usando nuestro testimonio para ayudar a otros? ¿Estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias para guiar a quienes están luchando con el pecado? A veces, pensamos que nuestras fallas nos descalifican para hablar de Dios, pero en realidad, cuando somos restaurados, nuestro testimonio tiene un poder especial. Dios usa nuestras cicatrices para sanar a otros. Si Dios ha hecho algo en tu vida, no lo guardes solo para ti. Comparte con otros cómo Él te ha transformado. 2. Los pecadores se convertirán a ti. El impacto de un testimonio genuino. Cuando una persona verdaderamente arrepentida comparte su testimonio, tiene el poder de tocar corazones y llevar a otros al arrepentimiento. David confía en que su restauración tendrá un impacto más allá de su propia vida. Sabe que cuando testifique de la misericordia de Dios, otros serán atraídos a Él. Esto nos recuerda lo que Jesús dijo en Lucas 22:32. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús dijo estas palabras a Pedro, quien iba a negarlo, pero también iba a ser restaurado. Dios no solo nos perdona, sino que nos convierte en instrumentos de restauración para otros. ¿Hemos considerado que nuestra historia puede llevar a otros a Dios? ¿Estamos dispuestos a compartir cómo Dios ha trabajado en nuestra vida? Cuando otros ven que alguien ha sido transformado por Dios, sienten esperanza. Saben que si Dios pudo cambiar a esa persona, también puede cambiarlos a ellos. 3. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Aquí David muestra otro fruto de su restauración, la adoración. Cuando hemos experimentado el perdón de Dios, no podemos quedarnos callados. Nuestra gratitud nos lleva a alabarlo con todo nuestro ser. La verdadera adoración no nace de la perfección, sino de un corazón restaurado. No es necesario tener una vida impecable para alabar a Dios. Lo que Dios busca es un corazón que ha sido tocado por su amor y su misericordia. David sabe que antes su boca estaba llena de palabras de engaño, de pecado y de vergüenza. Pero ahora, después de ser restaurado, sus labios están listos para proclamar la grandeza de Dios. Cuando hemos experimentado el poder del perdón, nuestra alabanza se vuelve genuina. No es un simple ritual, sino una expresión profunda de amor y gratitud. 4. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Este es un punto crucial. David reconoce que Dios no está interesado en sacrificios vacíos, en rituales externos sin un corazón sincero. En la época de David, era común ofrecer sacrificios de animales como forma de expiación por el pecado. Pero aquí vemos que lo que realmente agrada a Dios no es un acto externo, sino un corazón verdaderamente arrepentido. Dios no quiere religiosidad, quiere transformación. No basta con ir a la iglesia si nuestro corazón sigue endurecido. No basta con leer la Biblia si no estamos dispuestos a obedecerla. No basta con hacer buenas obras si no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro interior. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté en el lugar correcto. 5. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está el verdadero sacrificio que Dios busca, un corazón humillado y arrepentido. Cuando venimos a Dios en humildad, reconociendo nuestra necesidad de Él, nunca seremos rechazados. Dios no desprecia a aquellos que vienen con sinceridad, sin máscaras, sin excusas, sino con un deseo genuino de cambio. ¿Estamos presentando a Dios el sacrificio correcto? No se trata de cuánto hacemos, sino de cuánto nos rendimos a Él. No se trata de cuántos errores hemos cometido, sino de cuán dispuestos estamos a dejarnos transformar. Dios quiere corazones dispuestos, humildes, sinceros. Cuando le ofrecemos eso, Él nos recibe con amor y nos restaura completamente. Aplicación a nuestra vida. El Salmo 51 no termina en la confesión del pecado, sino en un compromiso de transformación y testimonio.
¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Comprometámonos a compartir nuestra historia. Alguien más necesita escuchar cómo Dios nos ha restaurado. Vivamos una vida de adoración sincera. Que nuestra alabanza sea fruto de un corazón agradecido. Busquemos la transformación real, no solo cambios superficiales. Dios quiere hacer una obra profunda en nosotros. Ofrezcamos a Dios el sacrificio correcto, un corazón humillado y arrepentido. Más que palabras, Dios quiere corazones sinceros. Dios no solo quiere perdonarnos, quiere transformarnos y usarnos para su gloria. ¿Estamos dispuestos a comprometernos con Él de todo corazón? Conclusión final: el poder del arrepentimiento y la renovación. El Salmo 51 es una de las oraciones más profundas y sinceras de toda la Escritura. Nos muestra que nadie está exento de caer en el pecado, pero también nos revela que el amor de Dios es infinitamente más grande que nuestras faltas. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores graves, pero en lugar de justificarse o endurecer su corazón, se humilló delante del Señor con un arrepentimiento genuino. A lo largo de este salmo, hemos visto 5 grandes enseñanzas que deben quedar grabadas en nuestro corazón. El reconocimiento del pecado: no podemos cambiar si no admitimos nuestras fallas. La súplica por misericordia: Dios es compasivo y nos recibe cuando nos acercamos a Él con humildad. La purificación del alma: solo Dios puede limpiarnos y darnos un nuevo comienzo. La renovación del espíritu: Dios no solo nos perdona, sino que nos transforma desde adentro. El compromiso de testimonio: un corazón restaurado no puede quedarse callado, debe proclamar la bondad de Dios. Este salmo nos recuerda que Dios no busca sacrificios vacíos ni apariencias religiosas. Él anhela un corazón contrito y humillado, un espíritu que reconoce su necesidad de Dios y se rinde a su gracia. Si en este momento sientes que has fallado, que te has alejado o que necesitas un nuevo comienzo, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Su misericordia no tiene límites y su amor nunca se agota. No importa cuán grande haya sido tu error, si vienes a Él con un corazón sincero, Él te restaurará, te limpiará y te dará una nueva oportunidad. Que este salmo sea nuestra guía en tiempos de caída, en tiempos de culpa, y que nos recuerde que nuestro Dios es un Dios de restauración. Antes de irnos, nos gustaría unirnos en oración por nuestro Padre y por nuestra Madre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a compartir en los comentarios tus preocupaciones y peticiones de oración. Queremos orar por ti, por tu familia y por cualquier situación que estés enfrentando. No estás solo. Dios está contigo, y aquí, en esta comunidad, nos apoyamos unos a otros en la fe. Si crees que este video puede ayudar a alguien más, compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales. Que la palabra de Dios llegue a más personas y siga transformando vidas. Dios te bendiga y te fortalezca siempre. Nos vemos en el próximo video.